Puede que algún que otro lector se acuerde de que yo siempre me he referido a mí mismo en calidad de escritor como alguien que carece de autoridad. Y es algo que he dicho de manera tan enfática que es como una fórmula fija que se repite en todos mis prefacios. Aunque no haya sacado gran provecho como escritor, al menos he hecho todo lo posible por no confundir lo más elevado y lo más sagrado. Soy un pobre individuo. Sobre si tengo, como algunos opinan, algo de genio, yo digo de ninguna manera. Pero un apóstol es, por toda la eternidad, cualitativamente tan diferente de mí mismo como del mayor genio que haya vivido y también de la persona más ignorante que haya vivido. Un genio y un apóstol son cualitativamente diferentes. Son condiciones que pertenecen cada una a su esfera cualitativa correspondiente. A. La condición de genio está en la inmanencia. El genio puede tener algo nuevo que aportar, pero es algo que desaparece de nuevo cuando es asimilado con normalidad por su generación, igual que la diferencia del genio desaparece en cuanto pensamos en la eternidad. La condición de apóstol está en la trascendencia, pues tiene algo nuevo paradójico que aportar, cuya novedad, precisamente al ser una paradoja esencial y no una anticipación del desarrollo de la generación, permanece invariable. Un apóstol seguirá siendo apóstol por toda la eternidad, sin que ninguna inmanencia de la eternidad le pueda colocar al mismo nivel esencial que otras personas, porque es paradójicamente diferente en lo esencial a los demás. B. El genio es lo que es por él mismo, es decir, por lo que es en sí mismo. Un apóstol es lo que es por el poder divino. Esta última aclaración es particularmente importante en nuestra época, por lo que voy a explicarla detenidamente. A. Todo pensamiento respira en la inmanencia, mientras que la paradoja y la fe crean su propia esfera cualitativa. Inmanente es, con respecto a la relación entre la persona y la persona qua persona, toda diferencia con el pensamiento esencial y eterno, algo efímero, que momentáneamente puede tener su valor, pero que esencialmente desaparece en la igualdad esencial de lo eterno. El genio es, como la propia palabra lo indica, ingenium, lo innato, el primitivismo, primus, la originalidad, origo, lo originario, etc., la espontaneidad, la condición natural. El genio nace. Mucho antes de que podamos hablar de hasta qué punto el genio está dispuesto a dedicar su inusual talento a Dios o no, ya hay genialidad, ya hay genio, aunque posteriormente no lo desarrolle. Pero el genio también puede sufrir una transformación para convertirse en lo que potencialmente es cuando de forma consciente se adueña de sí mismo.
Es cierto que para designar lo nuevo que puede aportar el genio, se utiliza la expresión paradoja, aunque aquí solo la utilicemos en un sentido no esencial como paradoja transitoria, en tanto que la anticipación se presenta como algo paradójico, aunque posteriormente desaparezca. Sin embargo, un genio solo resulta paradójico en su primera afirmación, pero cuanto más consciente es de sí mismo, más desaparece lo paradójico. Un genio puede ir 100 años por delante de su época y por eso mismo resultar paradójico, pero toda generación acaba asimilando lo que anteriormente fue paradójico y así deja de serlo. El sentido paradójico del genio y sus paradojas no son la paradoja esencial. Con el apóstol es distinto. La propia palabra nos indica la diferencia. El apóstol no nace. El apóstol es una persona elegida por Dios y designada por Él para enviar un mensaje. El apóstol no evoluciona para convertirse en lo que es potencialmente, pues para ser apóstol no se requiere ninguna facultad potencial. Cualquier persona, en esencia, puede llegar a serlo. El apóstol no llega nunca a ser consciente de sí mismo, consciente de haber sido elegido para ser apóstol en un momento concreto de la evolución de su vida. La elección como apóstol es un hecho paradójico que, desde el primer al último momento de su vida, se mantiene como paradoja al margen de su propia identidad personal. Puede que una persona haya alcanzado tiempo atrás la madurez, haya tomado de manera consciente las riendas de su vida por lo que respecta a su condición natural y que sea una persona consciente de sí misma y plenamente desarrollada, y entonces sea elegida para ser apóstol. Con esta elección no se convierte en alguien más inteligente, ni se desarrolla su fantasía, ni se despierta su ingenio, etc., sino que sigue siendo ella misma, aunque mediante el hecho paradójico haya sido designada por Dios para cumplir una misión. Con el hecho paradójico, el apóstol se convierte por toda la eternidad en alguien paradójicamente diferente a todas las demás personas. Lo nuevo que debe comunicar es la paradoja esencial. No importa el tiempo que le lleve anunciándola al mundo, esencialmente siempre será igual de nueva y de paradójica. Ninguna inmanencia logrará asimilarla. El apóstol no se comporta como una persona dotada de un don natural y adelantada a su tiempo. Puede que incluso sea lo que llamamos una persona simple. Pero con el hecho paradójico es elegida para comunicar lo nuevo. Y aunque el pensamiento considere que es capaz de asimilar la doctrina, el modo en que la doctrina se anunció al mundo impide que se pueda asimilar, pues la paradoja esencial es precisamente la protesta contra la inmanencia. El modo en el que una doctrina se comunica al mundo es precisamente lo cualitativamente determinante, algo que solo se puede ignorar por engaño o falta de reflexión. B. Un genio se aprecia por motivos puramente estéticos según el contenido y el peso específico de su obra.
Un apóstol es lo que es por la autoridad divina. La autoridad divina es lo cualitativamente determinante. No es por medio de una valoración estética o filosófica del contenido de la doctrina como se llega a la conclusión: ergo es aquel que ha proclamado la doctrina, que ha sido elegido para tener una revelación. Ergo es un apóstol. Aquí la relación es justamente la contraria. El elegido para tener una revelación, a quien se le ha anunciado una doctrina, el apóstol, argumenta partiendo de que se trata de una revelación, partiendo de su posición de autoridad. No escucho a San Pablo porque sea ingenioso o extremadamente ingenioso, sino que me inclino ante San Pablo porque posee autoridad divina. Y, en todo caso, es responsabilidad de San Pablo tratar de generar esa impresión, estén algunos dispuestos o no a inclinarse ante su autoridad. San Pablo no necesita referirse a su espiritualidad, pues se pondría en ridículo, ni tampoco debe enfrascarse en una discusión puramente estética o filosófica sobre el contenido de la doctrina, pues se distraería. No, debe referirse a su autoridad divina y, puesto que ha sacrificado voluntariamente su vida y todo lo demás, debe evitar cualquier comentario filosófico o estético impertinente sobre el contenido o la forma de la doctrina. San Pablo no debe recomendarse a sí mismo o a su doctrina con la ayuda de hermosas imágenes. Por el contrario, debe decirle al individuo: es indiferente que la parábola sea bella o de sobra conocida. Lo que debe importarte es que lo que cuento me ha sido anunciado en una revelación. Así que es el mismo Dios o nuestro Señor Jesucristo el que habla, por lo que no deberías atreverte a criticar la forma. No me atrevo a obligarte a escucharme, pero te hago, a través de tu relación consciente con Dios, eternamente responsable de tu relación con esta doctrina que he proclamado, que me ha sido revelada y que, por tanto, proclamo con autoridad divina. La autoridad es lo cualitativamente determinante. ¿O acaso no se da, incluso dentro de la relatividad de la vida humana, aunque sea algo que desaparece con la inmanencia, una diferencia entre las palabras de un mensajero real y las de un poeta o un pensador? La diferencia estriba en que el mensajero real posee autoridad y por ello no consiente ninguna impertinencia lanzada desde la estética o la crítica en relación con la forma y el contenido. El poeta y el pensador también poseen algo de autoridad, aunque no dentro de esta relatividad, pues sus afirmaciones se valoran de forma puramente estética o filosófica a partir del contenido y de la forma. ¿Qué otra cosa puede haber confundido a lo cristiano desde su fundamento si no es que la incertidumbre ante algo tan próximo nos ha hecho dudar de si hay un Dios ahí y, rebelándonos contra todas las autoridades eclesiásticas, hemos olvidado lo que la autoridad significa y cuál es su dialéctica? Un rey existe de un modo sensible. Podemos comprobarlo de un modo sensible. Y, en caso necesario, incluso puede que el rey nos demuestre de un modo sensible que realmente existe. Pero Dios no existe del mismo modo.
La incertidumbre se ha servido de esto para poner a Dios al mismo nivel que a todos ellos, aunque no posean ninguna autoridad, al mismo nivel que los genios, los poetas y los pensadores, cuyas manifestaciones se valoran para bien o para mal de forma puramente estética o filosófica. Y cuando la cosa está bien dicha, ya tenemos un genio. Y cuando la cosa se dice de forma inusual y excepcionalmente bien, entonces es Dios el que se ha expresado. De este modo echamos a Dios fuera. ¿Y qué va a hacer entonces? Si Dios para alguien en el camino lo llama por medio de una revelación y lo envía pertrechado de autoridad divina ante otras personas, éstas le dirán: ¿de quién eres? Y él responderá: de Dios. Pero Dios no puede ayudar a su enviado del mismo modo sensible que un rey puede hacerlo facilitándole a una escolta de soldados y policías, o cediéndole su anillo o una carta de su puño y letra que todos reconocen. Dios no puede ayudar a las personas concediéndoles una prueba sensible de que un apóstol es un apóstol. Esto también sería un disparate. Incluso el milagro, si es que el apóstol recibe tal regalo, no presenta ninguna prueba sensible, pues un milagro es objeto de la fe. Además, es un disparate exigir pruebas sensibles de que un apóstol es un apóstol, la condición paradójica de una relación espiritual. Igual que es un disparate exigir pruebas sensibles de que Dios existe, puesto que Dios es espíritu. Así pues, cuando el apóstol afirma que es el enviado de Dios, los demás responden: sí, bien, entonces veamos si el contenido de tu doctrina es divino. En ese caso lo aceptaremos y aceptaremos que te ha sido revelado. Así es como tanto Dios como el apóstol son engañados. La autoridad de quien ha sido elegido por Dios debería ser precisamente una defensa segura, que certificara la doctrina y la mantuviera a una distancia divinamente majestática con respecto a la impertinencia. Sin embargo, el contenido y la forma de la doctrina son examinados y husmeados una y otra vez con el fin de determinar si se trata de una revelación o no. Y, mientras tanto, al apóstol y a Dios no le queda más remedio que esperar en el portal o en la portería hasta que el asunto quede resuelto por los sabios del primer piso. La persona elegida por Dios debería utilizar su autoridad divina para ahuyentar toda impertinencia, que no desea obedecer, sino razonar. En lugar de ello, las personas convierten al apóstol rápidamente en un examinado que se presenta con una nueva doctrina. ¿Qué es la autoridad? ¿Radica la autoridad de la doctrina en su profundidad, su superioridad, su espiritualidad? De ningún modo. Si la autoridad se viera obligada a elevar a otra persona o reduplicar la profundidad de la doctrina, no sería ninguna autoridad, pues si un aprendiz se apropiara completamente de dicha doctrina mediante el entendimiento, no quedaría ninguna diferencia entre el profesor y el aprendiz. La autoridad es algo que permanece inalterado, que no se puede alcanzar por el hecho de haber comprendido la doctrina por completo. La autoridad es una cualidad específica que procede de otro lugar y precisamente cuando se impone, el aspecto estético del contenido de la afirmación o de la acción resulta indiferente. Pongamos un ejemplo tan sencillo como sea posible en el que se muestre esta relación.
Cuando alguien con autoridad para decirlo le dice a otra persona, ve, y cuando alguien sin autoridad para decirlo le dice a otra persona, ve, la afirmación es la misma, ve, y su contenido idéntico. Desde el punto de vista estético, tienen exactamente el mismo valor, pero la autoridad marca la diferencia. Cuando la autoridad no es lo otro, cuando de algún modo simplemente representa una potencia en el seno de la identidad, entonces no existe ningún tipo de autoridad. Igualmente, cuando un profesor está tan apasionadamente convencido de que su propia existencia expresa y es expresión de su total abnegación ante la doctrina que proclama, dicho convencimiento le otorga un espíritu recto y firme, pero no le confiere autoridad. Su vida, como prueba de la certeza de la doctrina, no es lo otro, sino una simple duplicación. El hecho de que viva conforme a la doctrina no demuestra que sea correcta, pero, puesto que está convencido de que la doctrina es correcta, vive conforme a ella. En cambio, tanto si un oficial de policía es, por ejemplo, un tunante como una persona honrada, cuando está de servicio, tiene autoridad. Con el fin de arrojar luz sobre este concepto tan importante para la esfera religiosa de la paradoja, la autoridad, voy a seguir indagando en la dialéctica de la autoridad. En la esfera de la inmanencia, la autoridad no tiene sentido, solo como algo que desaparece. Si bien en las relaciones disciplinarias, en lo político, lo burgués, lo social, lo doméstico, se habla de la autoridad o del ejercicio de la autoridad, esta solo es un momento transitorio que o bien desaparece en la propia temporalidad, o bien desaparece por el mero hecho de que la temporalidad y la vida terrenal son en sí mismas un momento transitorio que desaparecerá con todas sus diferencias. Como fundamento de toda relación entre la persona y la persona qua persona, solo se puede pensar la diferencia en el seno de la identidad de la inmanencia, que es la igualdad esencial. No podemos pensar en ninguna cualidad específica, pues el pensamiento se detendría, tal y como consecuentemente le sucede en la esfera religiosa de la paradoja y la fe. Que diferencie a una persona de las demás. Todas las diferencias humanas entre la persona y la persona qua persona desaparecen del pensamiento como momentos de la totalidad por la cualidad de la identidad. En cada momento debo respetar y acatar la diferencia, pero desde la religión me está permitido construir la certeza de que en la eternidad las diferencias desaparecerán, tanto con aquel que me honra como con aquel que me somete. Como súbdito, debo honrar y obedecer al rey con toda mi alma, pero desde la religión me está permitido construir el pensamiento de que en esencia soy ciudadano del cielo y de que si alguna vez me encontrara con su majestad en la otra vida, ya no estaría obligado a obedecerle con sumisión. Esta es la relación entre la persona y la persona qua persona. Pero entre Dios y los seres humanos se da una diferencia cualitativa eterna, esencial, que nadie puede hacer desaparecer si no es mediante el pensamiento descarado o la blasfemia de que Dios y el ser humano solo se diferencian
en el momento transitorio de la temporalidad, por lo que el ser humano debe escuchar y obedecer a Dios en esta vida. Pero en la eternidad, dicha diferencia desaparece en una igualdad esencial por la que Dios y el ser humano son iguales en la eternidad, del mismo modo que el rey y su ayudante de cámara. Entre Dios y el ser humano hay y siempre habrá una diferencia eterna, esencial, cualitativa. La relación religiosa de la paradoja, que no se puede pensar sino solo creer, surge cuando Dios designa a una persona individual para que tenga autoridad divina, pero solamente en relación con lo que Dios le ha encomendado. La persona elegida no se encuentra en la relación entre la persona y la persona qua persona. No se encuentra en la diferencia cualitativa como genio, con un talento inusual, etc., con respecto a otras personas. No, se encuentra en una situación paradójica como poseedora de una cualidad específica que ninguna inmanencia puede anular en la igualdad de lo eterno, pues es esencialmente paradójica y posterior al pensamiento, no anterior ni previa al pensamiento, contra el pensamiento. Si la persona elegida tiene una doctrina que comunicar por orden de la divinidad y otra persona, imaginémoslo así, por sí misma, llegar a la misma conclusión, estas dos personas no serían iguales en toda la eternidad. La primera, gracias a la cualidad específica de la paradoja, la autoridad divina, es diferente de todas las demás personas y de la condición inmanente de la igualdad esencial que fundamenta todas las demás diferencias humanas. La condición de un apóstol forma parte de la esfera de la trascendencia, de la esfera religiosa de la paradoja, que consecuentemente también tiene una expresión cualitativamente diferente para la relación de las demás personas con el apóstol. Se aferran a él por la fe, mientras que todo pensamiento se encuentra, está y respira en la inmanencia. Pero la fe no es una condición transitoria, del mismo modo que la cualificación de la paradoja del apóstol tampoco era transitoria. En la relación entre la persona y la persona qua persona no sería concebible ninguna diferencia estable o invariable de la autoridad, sino una autoridad efímera. Detengámonos unos instantes en algunos ejemplos de la relación de autoridad, así denominada en el ámbito de la temporalidad, entre la persona y la persona qua persona, con el fin de fijar la atención en la consideración esencial de la autoridad. Se supone que un rey tiene una autoridad. ¿Cómo puede ser que nos sintamos ofendidos cuando un rey, además, es ingenioso, artista, etc.? Seguramente porque en su caso acentuamos esencialmente la autoridad real y, en comparación con esta, las diferencias humanas más banales nos resultan exiguas, no esenciales, accidentes perturbadores. Se supone que un consejo tiene autoridad en su ámbito. ¿Cómo puede ser que nos sintamos ofendidos si, por ejemplo, los decretos de tal consejo resultan ser verdaderamente espirituales,
jocosos o profundos, porque acentuamos cualitativamente la autoridad. Preguntarse si un rey es un genio para obedecerle en tal caso constituye en el fondo un delito contra la corona, pues la pregunta contiene una duda sobre la obediencia a la autoridad. Obedecer a un consejo solo en el caso de que sea capaz de redactar decretos hilarantes es, en el fondo, burlarse del consejo. Honrar a tu padre porque posee una mente privilegiada es algo impío. Esos adornos, como hemos dicho, en la relación entre la persona y la persona, qua persona, la autoridad, si es que está presente, es efímera, pues la eternidad acaba aboliendo toda autoridad terrenal. Pero vayamos ahora a la esfera de la trascendencia. Pongamos un ejemplo muy simple, pero que por eso mismo resulta muy evidente. Cuando Cristo dice, hay una vida eterna, y cuando el licenciado en teología Petersen dice, hay una vida eterna, los dos dicen lo mismo. En la primera afirmación no encontramos más deducción, desarrollo, profundidad ni reflexión que en la segunda. Ambas afirmaciones son igual de válidas para la estética. Sin embargo, la diferencia cualitativa es infinita. Cristo, en tanto que Dios encarnado, posee una autoridad cualitativa específica que ninguna eternidad puede mediar, ni tampoco colocar a Cristo al mismo nivel que la igualdad esencial del ser humano. Por eso Cristo catequizó con autoridad. Preguntar si Cristo es profundo es una blasfemia y un intento malicioso, tanto si es consciente como si no, de derrotarle, pues la pregunta contiene una duda sobre su autoridad y un franco intento impertinente de evaluarle y censurarle, como si fuera un examinando en lugar de ser el que ostenta todo poder en el cielo y en la tierra. En la actualidad, son pocas las ocasiones en las que escuchamos o leemos un discurso religioso enteramente correcto. Incluso los mejores patinan un poco en lo que podría denominarse la rebelión inconsciente o bien intencionada, pues defienden y destacan lo cristiano con la mayor intensidad, pero con categorías equivocadas. Voy a poner un ejemplo, el primero que se me pasa por la cabeza. Lo tomaré de un alemán. Así me aseguro de que a nadie, ni al más tonto, ni al más iracundo, se le ocurriría pensar que escribo sobre este asunto, que para mí es de suma importancia, para señalar a algún que otro eclesiástico. El arzobispo Seiler obispo católico, predicó en una homilía en el quinto domingo de Pascua sobre el texto de San Juan 8, 47, 51. Para ello, escogió estos dos versos. El que es de Dios oye las palabras de Dios. Si alguno guardare mi palabra, no verá jamás la muerte. Sobre los que afirmó, en estas palabras del Señor se resuelven tres grandes misterios con los que los seres humanos desde tiempos inmemoriales se han roto la cabeza u otra cosa. Ahí lo tenemos, la palabra misterio, sobre todo tres grandes misterios, y en la siguiente oración, con los que los seres humanos se han roto la cabeza. Encamina el pensamiento directamente hacia lo más profundo en un sentido intelectual, hacia lo reflexivo,
lo caviloso, lo especulativo. Pero, ¿cómo puede una simple expresión apodíctica ser profunda? Una expresión apodíctica que solo es lo que es porque este o aquel lo ha dicho. Una expresión que no se puede entender o analizar, sino simplemente creer. ¿Cómo se le puede ocurrir a una persona que un misterio se puede resolver recurriendo a la profundidad de lo caviloso o lo reflexivo con una simple expresión, una aserción? La pregunta es, ¿existe la vida eterna? La respuesta es, existe la vida eterna. ¿Dónde está aquí la profundidad? Si Cristo no fuera quien lo afirma, si Cristo no fuera quien afirmaba ser, en ese caso deberíamos buscar la profundidad de la expresión en sí misma. Pensemos en el licenciado en teología, el señor Peterson, quien también afirma, hay una vida eterna. ¿Cómo demonios podemos imputarle profundidad a esta expresión tan franca? Lo determinante no se encuentra en la propia expresión, sino en el hecho de que fuera Cristo quien la pronunciara. Sin embargo, lo que lleva a confusión es que para atraer a las personas hacia la fe, hablemos una y otra vez sobre lo profundo. Si un pastor cristiano desea hablar con corrección, deberá decir simplemente, tenemos la palabra de Cristo que afirma que hay una vida eterna, así que el asunto queda zanjado. Aquí no cabe hablar de quebraderos de cabeza ni especulaciones, sino de que el propio Cristo, sin poseer la cualidad de la profundidad, lo afirmó con su autoridad divina. Sigamos adelante. Supongamos que alguien cree que hay una vida eterna porque Cristo así lo afirmó. Entonces creerá en ausencia de toda profundidad, pensamiento y reflexión con los que nos rompemos la cabeza. Por otro lado, supongamos que otra persona se rompe la cabeza profundizando en la pregunta sobre la inmortalidad. ¿Acaso no tiene derecho a negar que la expresión directa sea una respuesta profunda a la pregunta? Lo que Platón afirma sobre la inmortalidad es realmente profundo, fruto de una reflexión profunda. Pero el pobre Platón tampoco tenía ninguna autoridad. Por ahora, el asunto es el siguiente. La duda y la incredulidad que anulan la fe han hecho que el ser humano se sienta incomodado al tener que obedecer e inclinarse ante la autoridad. Esta rebeldía se cuela en las mentes mejor pensantes, puede que inconscientemente, y entonces comienzan todas esas extravagancias que en el fondo son traicioneras, sobre lo profundo y sobre las maravillas que se vislumbran, etc. Si tuviéramos que definir con un adjetivo concreto el discurso religioso cristiano que se escucha y se lee en la actualidad, habría de decir que está afectado. Cuando se habla de la afectación de un pastor, puede que pensemos que se acicala y se maquilla, o que habla con voz melodiosa, o que pronuncia la R con suavidad y frunce el ceño, o que se esfuerza por adoptar posturas imponentes o por dar saltos, imitando la resurrección, etc. Todos esos adornos son poco relevantes, aunque sería deseable que no lo hicieran. Lo verdaderamente pernicioso sucede cuando el desarrollo del discurso se ve afectado, cuando se pretende alcanzar la ortodoxia poniendo el acento en un lugar completamente equivocado, cuando fundamentalmente se exhorta a creer en las enseñanzas de Cristo creyendo en Él por algo que no puede ser el objeto de la fe. Es como si un hijo dijera, obedezco a mi padre no porque sea mi padre, sino porque es un genio, o porque sus órdenes siempre son profundas y espirituales.
la obediencia de este hijo estaría afectada. El hijo pone el acento en algo completamente equivocado. Pone el acento en lo espiritual y lo profundo de una orden. Pero precisamente dichas condiciones no afectan a las órdenes. El hijo obedecerá a su padre en virtud de su profundidad y espiritualidad. Pero en virtud de eso no puede obedecer, pues su posición crítica con respecto a si una orden es o no profunda y espiritual socava la obediencia. Del mismo modo también hay afectación cuando se insiste en hablar de abrazar el cristianismo y creer en Cristo en virtud de la profundidad y la espiritualidad de su doctrina. La ortodoxia lleva a engaño al poner el acento en algo completamente equivocado. Toda la especulación moderna se ve afectada al haber suprimido la obediencia por un lado y la autoridad por otro, y, a pesar de ello, pretender ser ortodoxa. El pastor que desee pronunciar un discurso correcto debería hablar así al citar las palabras de Cristo. Estas palabras son de aquel que, según él mismo afirmó, ostenta todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora deberás, querido feligrés, decidir por ti mismo si deseas inclinarte ante dicha autoridad o no, aceptar y creer en sus palabras o no. Pero si no lo haces, por el amor de Dios que está en los cielos, no aceptes las palabras porque te resulten espirituales o profundas o espléndidas, pues eso es una blasfemia. Eso sería pretender criticar a Dios. Precisamente, tan pronto como la autoridad paradójica en concreto, plantea su dominio, todas las relaciones cualitativas cambian y ese tipo de usurpación, que por lo demás es lícita y deseable, se convierte en un delito y una osadía. Pero, ¿cómo puede demostrar el apóstol que posee autoridad? Si pudiera demostrarlo sensiblemente, entonces no sería un apóstol. No cuenta con otra prueba que no sea su propia afirmación. Así es como debe ser, pues de lo contrario el creyente estaría ante una relación de igualdad con él, y no ante una paradoja. En una relación transitoria de la autoridad entre la persona y la persona qua persona, por norma general, la autoridad se reconoce por su poder sensible. El apóstol no cuenta con ninguna otra prueba de que no sea su propia afirmación y, a lo sumo, su disposición a sufrir con alegría todo lo que le venga encima como consecuencia de dicha afirmación. En este sentido, su discurso será breve. Dios me ha llamado, haced conmigo lo que queráis, flagelarme, perseguidme, pero mis últimas palabras serán las mismas que las primeras. Dios me ha llamado y seréis eternamente irresponsables de lo que hagáis conmigo. Imaginemos que un apóstol ostentara algún poder mundano, tuviera una gran influencia y relaciones poderosas con la que fuera capaz de vencer a la opinión y el juicio de los demás. Pero si hiciera uso de tal poder, habría echado a perder su causa de inmediato, pues al utilizar el poder decide desarrollar la contienda en la misma identidad esencial de las demás personas. Pero un apóstol solo es lo que es por su heterogeneidad paradójica, por poseer autoridad divina de forma absoluta e inalterable, aunque, como dijo San Pablo, las personas no merecen más respeto que la mugre que pisan. Írnam harje
na Asiria della tua dusted ormagno Marie Dorvari Alzami Areva Madorenarum cumbro Sciarenon Talam Roche Vasi